misteriosos. Entonces yo creo que esto es un bálsamo de alguna manera a esta existencia pues que tenemos. Esto lo hago yo en marco de una investigación que estoy haciendo del tiempo, en una maestría que estoy haciendo, y lo hice como para hacer una divulgación en un lenguaje que domino, que es un lenguaje muy de la calle realmente, pues, y sin pretensiones. Pero yo creo que pensar y tener una razón crítica no tiene que ver con eso. Y necesitamos en este país eso, necesitamos ese tipo de cosas. Y voy a usar de amigos que son exitosos en la vida, como Alejandro Valencia, gente que ha trabajado, ha alimentado, por lo menos a mí, me ha alimentado bastante en términos musicales, en términos de la apreciación musical, de ser tan salvaje, yo, musicalmente. Entonces me pareció muy interesante hacer un tema del tiempo y la música desde la filosofía. Vamos a empezar este asunto y le agradezco a Sergio, por favor, a Sergio de la Casa Teatro, Sergio Dávila, por ser el más alcahueta de todos. Veo gente maravillosa acá, les quiero un saludo muy grande allá a la tienda del Ruso, que es un lugar de terapia para locos, eso es muy bonito. Y esto tiene un ejercicio terapéutico, por situaciones difíciles que hemos pasado todos y yo, entonces yo lo hago como una catarsis, y qué mejor que con amigos y amigas. Entonces en ese sentido vamos a hablar, les presento a Alejandro Valencia, músico, poeta, músico. Nos conocemos hace un rato, nos conocemos, y esto lo quería decir desde hace rato, es Alejo es la herencia de un amor que yo tuve muy bonito, entonces me quedó Alejo. No es hijo mío pues, sino que realmente lo conocí por alguien muy bacano, y bueno, Alejo, entonces gracias, es jefe del departamento de música de AFIT, es un tipo pues guitarrista, ex metalero, yo no sé todavía, amigo de Oscar, que es muy difícil. Claro, entonces bueno, ahí está Oscar, que vino a gozarnos esperando el error siempre, y eso está bien. Entonces Alejo Valencia, gracias por venir. No, Rafa, muchísimas gracias por la invitación. No sé si agradecerte o maldecirte porque estoy en un terreno un poco complejo, pero siempre es un placer muy grande conversar con vos. Bueno, Alejo, atrás de nosotros hay una imagen que es adrede de un programa que nos grabaron de una manera muy espontánea en la Universidad de Antioquia. Yo le enseñaba a Alejo tenis, y Alejo me mostraba mis obras de música clásica y contemporánea, y bueno, muchas cosas. Conozco todo su repertorio, lo he oído antes que lo toque en cualquier lugar. Entonces esto realmente es un acercamiento muy íntimo y muy interesante, porque por ejemplo hay personas que no vi hace mucho y están aquí, y eso me alegra muchísimo. Eso fue hace 21 años, ¿cierto? Yo tengo pelo todavía. Yo no. Alejo no. Es por las maldades de Alejo, se le cayó el pelo, y yo soy canoso y gordo, entonces, y fui político, yo no sé si todavía soy, que no sé si eso es un crecimiento o un decrecimiento. Entonces todavía no me entraba nada de eso, de la filosofía del tiempo y la música. Yo estoy buscando cosas del tiempo, desde la filosofía, como qué es el tiempo, y quiero hacer primero, poner como unos hitos, digámoslo, del acercamiento a la filosofía con respecto a la música. Y bueno, y cuando haya filosofía hay que ir por allá a los griegos, entonces vamos a empezar por allá, con 4 visiones que son las generales de la filosofía, Alejo, que hay examen al final. A toda esta gente va a hacer un quiz, que veo que está muy bien la educación, me contaron que la gente está muy brillante después de la pandemia. Entonces hay 4 miradas: la mirada ontológica, con la mirada del ser, de existe o no existe la música; la otra mirada, la mirada estética, o sea, qué es lo bello en la música; la mirada fenomenológica, el fenómeno, la experiencia de estar frente a la música; y la otra es, Alejo, la música desde una mirada social, como cómo impacta el tema social, el uso social, una cantidad de cosas así. Yo aquí tengo un pastelito pequeño. Entonces, Alejo, yo te voy a hacer unas preguntas muy fáciles con las preguntas de la filosofía. La filosofía no da respuestas, esto no es autoayuda, no, la idea es que salgan mal, no bien. La autoayuda no es por aquí, ni nunca ha sido mi fuerte. Entonces, en ese sentido, Alejo, una pregunta fácil, que es: ¿existe la música? Y si existe, ¿cómo existe la música? Esa es la pregunta fácil. Y lo miro de esta manera, Rafa, porque es una pregunta que nunca me he planteado.
creo que es como un terreno muy, muy filosófico y uno muchas veces no entra como en ese tipo de divagaciones ni de pensamientos, ni se cuestiona de esa manera, ¿cierto? Entonces uno que de una manera distraída uno diría que por supuesto que existe, ¿cierto? Pero entonces al hacerme la pregunta me cuestiono muchas cosas, porque sé que hay filósofos que vas a mencionar ahora con toda seguridad que dicen que no existe o que simplemente existe en el momento en que se toman acciones y se materializan, y otros que existe en sí, ¿cierto? O sea, que la música es una existencia en sí. Entonces, pues para mí, por supuesto que existe, y sobre todo que tenemos que entender que la música comienza desde que comienza la humanidad, porque la música comienza como un rito, comienza y después termina como un acompañante, como algo que tiene que ver con los afectos. O sea, la música tiene una historia grandísima, y pues inclusive la música, desde que antes de nosotros estar en este territorio, antes de estar en la tierra, ya los animales crean algunos sonidos que para muchos se perciben como música. Entonces, si entramos en el terreno de la filosofía, ya podemos decir que los primeros seres que habitaron la tierra ya tenían unos comportamientos y una manera de crear los sonidos que se pueden interpretar perfectamente como música, y que de hecho muchos compositores en la historia de la humanidad han tomado eso como una fuente de inspiración, como fuente nutricia para hacer muchas de sus obras. Y estabas asustado, pues, como era animado, hay que verlo animado al exótico, a Alejandro Valencia. Pero entonces yo voy a decir pues unas cositas para que esto parezca filosofía. Entonces, yo creo que la primera concepción, digámoslo, de la filosofía respecto a la música fue un tema pitagórico platónico, Alejo, de las formas y las ideas de Platón, y con un tema muy de la matemática. Los griegos, que tenían como un cosmos redondo, de las formas perfectas, los pitagóricos, el número, ellos ven en esa armonía del cosmos, en el cosmos, una armonía, y eso fue como una primera interpretación, diciendo que la música está ahí, existe en sí mismo. Tú lo dijiste en unas palabras, o sea, que Alejo es un filósofo innato, muy, muy lindo. La otra es de Hume, David Hume, donde, yo voy a explicar esto con un detalle para que no nos perdamos, porque es dura, pues, digámoslo, que es que no existe, o sea, la música en sí misma no existe, Alejo, sino que la interpretación de nosotros que hacemos de unos sonidos y unas cosas configuran que la música existe. Eso es una posición, digámoslo, interesante. Después profundizaremos en otras cosas de ese tipo de cosas. Y dice que solo existen los acontecimientos. Entonces existe un ruido y pulsaciones de cuerdas y choques de objetos a los que estamos pues sometidos, Alejo. Y la otra, Alejo, pues en el sentido ontológico, es, por ejemplo, de Wittgenstein, que es un filósofo lógico, que dice que la música es indecible. No podemos explicar la música, que el lenguaje no tiene la capacidad de decir qué es la música, que es algo que nos trasciende al lenguaje natural. O sea, explicar la música, esas sensaciones, esa manera como, digamos, lo místico que hay en la música y todo eso, que eso escapa al lenguaje, que eso no, que ni siquiera tenemos por qué ponernos a eso y dedicarnos más a no a buscar el origen, sino a disfrutarlo, hacerlo y cosas de ese tipo. Rafael, acá tengo, perdón, algo muy corto anotado. No, maravilloso. Al respecto de lo que estás diciendo. No tengo autor, solamente una frase que me encontré por ahí en algún momento, que dice: la música, su trascendencia nunca ha sido clara, pero es un hecho indiscutible. Bueno, está muy bien. Con respecto a lo que decías. No, pero entonces es la primera perspectiva, ontológico, para pasar rápido a empezar a cosas más íntimas de vos y yo como amigos y vos como músico. Lo otro es el estético, Alejo, pues te voy a preguntar, y después como hacemos este ejercicio, es que la estética es toda una línea de pensamiento muy dura en la filosofía, pero vamos a hablar un poquito de eso. Por ejemplo, la pregunta es: ¿qué es lo bello en la música, Alejo? O sea, ¿vos qué crees que es lo que es bello en la música? Bello. Ahora una cosa, cuando uno ya pasa, por ejemplo, a una interpretación estética, da por sentado que ya que la música existe, porque pues, hablar de la belleza de la nada, digamos que es complicado. Entonces ya ahí el ontológico ya quedó contestado.
Entonces, ¿qué es lo bello para vos, Alejo, en la música? En un primer plano, Está hablando bonito. sí, es que este micrófono Muy bien. la marca todo. Está muy bien. En un primer plano, yo creo que la belleza la música, perdón, tiene una belleza y es como su universalidad, ¿cierto? Porque siempre ha estado presente en diferentes manifestaciones y cada época, cada cultura, cada sociedad es como una condensación de una cantidad de rasgos y de caracterizaciones muy fieles y muy fuertes. Y aparte de eso, atiende a todo tipo de personas, eruditos, no eruditos, estudiosos, no estudiosos, pobres, ricos, no importa qué tipo de persona es, qué estrato es, qué características tienen, qué han estudiado, ¿cierto? La música está presente en la vida de casi todo el mundo. Inclusive hay muchas personas que dicen que no necesitan de la música, pues es que tienen para un radio prendido. Y trapean con música. Exactamente, entonces yo creo que ese rasgo ya denota una gran belleza. Ahora, si empezamos a profundizar, pues la belleza es como, no sé, acá pienso un poquito en los libros de Humberto Eco de la historia de la belleza y de la fealdad, ¿cierto? Y esa subjetividad de la belleza tan fuerte asociada a tantas cosas. Por ejemplo, para una persona que es erudita en la música, muchas veces por encima de la belleza como tal, sonora, se deja seducir por la arquitectura, por la perfección, por la forma, por la belleza armónica y la manera como enlaza las cosas de una manera organizada, teóricamente hablando. Otros no van a atender ese tipo otros no van a atender ese tipo de particularidades, pero atienden más al gesto natural que es la música la música como música, ¿cierto? ¿Cómo así que la música como música? Pues que algo que suena y a usted le gusta cómo suena porque le mueve fibras de una u otra manera. Puede ser algo alegre, puede ser algo triste, pero la música conmueve o mueve. Alejo, ahí en eso, antes de decirte esas cosas como de la filosofía, ¿qué diferencia entre unos gatos metidos en unas canecas rodando por una loma a una sinfonía? Porque eso al final es un ruido. ¿O qué hay diferencia entre ruido y música y por qué es bello? O sea, ¿cómo ves ahí ese ejemplo que te pongo? Tiramos unos gatos en unos baldes, unas cosas, eso suena. Eso es bello. Eso puede ser bello, puede ser música, ¿o qué? Pues usted puede ser bello y para mí no. Ah, sí. Pues, es que Entonces, objetivo, lo que más bien yo te planteo esto. Uno puede crear cualquier ruido, ¿cierto? Yo puedo hacer esto. Y eso es un ruido, ¿cierto? Y eso no es música. ¿Para quién es música esto? Se me cayó el libro, punto aparte, ¿cierto? Pero miren que ese ruido o esa manifestación se puede traducir en música de muchas maneras. Es más, y se da mucho en el mundo, sobre todo en el mundo contemporáneo, en los compositores. Qué pena, llegó Claudia Rabe, quiero anunciar. Claudia, felicitaciones, Claudia, gracias por venir. ¿Qué más? ¿Bien o qué? Ese ruido se puede traducir en música en el sentido de pues, que un compositor contemporáneo muchas veces basa muchas de sus obras en sonidos absolutamente normales, ni siquiera asociados con un instrumento musical, que son creados para poder hacer música, ¿cierto? Entonces, mire que un ruido cualquiera creado por un objeto muchas veces se vuelve protagonista en una obra musical. Entonces mire que el ruido como ruido puede ser un simple sonido sucedáneo, simplemente pasó, pero ese sonido en otro contexto fácilmente se convierte en música. Dale, me acaba de acordarte cómo se llama. Orión no tenía una composición que eres que mujer de... ¿Cómo es que es? Orión, un compañero de composición. ¿Cómo era? ¿Se llama esa obra? Oberlinda. Oberlinda, pero ¿cómo es para violín, guitarra, flauta, látigo y señora de servicio. Me acaba de acordar de eso. Oberlinda era la señora del servicio de la casa de uno de los amigos, y Oberlinda en el concierto tenía que salir con un látigo a hacer unos golpes muy precisos. Además el nombre es increíble, Oberlinda. Oberlinda se comprometió y nos quedó mal, le dio pánico escénico. No salió nada. Bueno, se quedó en casa. Bueno, entonces ahora te voy a contar como en lo bello, pues ahí digamos lo que hay, pues eso es toda una
lo que se ha escrito de qué es lo bello y de lo que no es lo bello, pues es muy grande, pues, en la filosofía. Pero digámoslo, en lo clásico, por ejemplo, lo bello es, pues voy a leerlo textualmente, el placer de los placeres. Y es como la concepción clásica, viene de Aristóteles. Y eso ha marcado, y en Aristóteles es la técnica, y eso va hasta el romanticismo, hasta el neoclasicismo. Pero mira que yo te hablé también de esa parte. Por eso usted sabe mucho, pues lo invité. No, pero me refiero a la parte esa como de la estructura, de la belleza, Sí. estructuralmente hablando. Entonces, Alejo, esa cosa, usted es de la academia, usted es un músico de academia, entonces a través de la técnica hay una concepción de belleza, de la estructura de la belleza. Entonces esa belleza viene de los griegos y llegó hasta el neoclasicismo y pasó por varias cosas, pues, porque la idea de belleza también, por ejemplo, en la Edad Media tiene que ver mucho con Dios y cosas de esas. Pero lo interesante de la academia es que a través de la academia del estudio se puede llegar al genio musical. Ese es como el proyecto utópico de esa visión clásica. Yo me acuerdo, Alejo, por ejemplo, que vos mandaste una guitarra, ¿cierto? Y me contabas todo el misticismo y todo el romanticismo y toda esa cosa. Primero una cita como de ¿cuánto tiempo? No, eso varía. De todos modos, es una persona que lo conocía a uno no solamente desde el punto de vista humano, sino musical. Entonces necesita saber las particularidades. Pero también de tu fisionomía, ¿cierto? Sí, claro, pues, pero eso ya tiene que ver directamente como con la distancia, ¿cierto? El tamaño de las manos. Pero eso es técnico, o sea, para sí, que claro, suene de una manera mejor, como era la madera, que no sé qué. O sea, ese tema de la visión clásica y a partir de la técnica es bien interesante. Y el ejemplo de eso, por ejemplo, es entre Salieri, típico pues de generalidades, y Mozart, que Mozart era genial y Salieri no, aunque pues, yo no creo pues porque lo que escribió Salieri es impresionante. Entonces ahí nos estamos... usted que sabe chismes de todas las novelas y de esa también. No, es que ahí nos estamos... Lo que pasa es que cuando hablamos de Salieri y de Mozart estamos basándonos en una película que es absolutamente fantástica y maravillosa, Amadeus, pero que simplemente quiere hacer un retrato de la genialidad de Mozart a través de historias inventadas. Ellos no eran enemigos, Salieri era un gran compositor, tiene un catálogo fabuloso. Lo que pasa es que la manera tan pintoresca y tan maravillosa como lo describen en la película es mucho más atractivo que la realidad, como muchas veces suele suceder, y simplemente el director de la película quería como resaltar esa figura de Mozart como el inmenso y fantástico genio que era, y qué mejor manera de resaltarlo que por debajando a otro. Sí, claro, que el bullying no vas a aparecer, pues eso sí es un proyecto muy raro. Sin bullying no éramos salido de primaria, yo creo. Hay otras perspectivas de David Hume otra vez, pero dice que el placer y lo bello está regulado por un constructo social, o sea, el gusto es un constructo social. Por ejemplo, para nosotros nos tocó los 90, todo lo narco y toda esa cosa, había una estética de lo narco, ¿no? Como esa estética narcopaisa, ¿no? Con esos balaustres y esas cosas, es una estética construida. Entonces, esa es una visión de Hume, lo pongo así pues en paisa, pero es como eso. La otra es la subjetividad. Pues lo decía, lo que es bello para vos no es bello para mí, todo es un tema de introspección y con Freud y todos estos personajes, donde es más una proyección, lo bello es una proyección desde de lo que a mí me falta o lo que a mí me pone a vibrar. Es una cosa interesante de André Breton, que ese man es, no sé cómo pronuncia, yo pronuncio muy bien paisa, de ahí para allá no, no más. Y hay otra que es muy interesante y contemporánea, es la configuración como desde la neurociencia. Entonces, que es como de tu cerebro al ego, es lo bello, o sea, el diálogo. Y el cerebro al ego, eso tiene unas limitaciones, porque los cerebros cambian, ¿cierto? Si ponemos una escala de tiempo, no sé qué limita. Todos los tenemos limitados, entonces hay una evolución en el cerebro, entonces esa verdad, digamos, que estamos buscando como que es lo bello, pues es muy relativo, sigue siendo relativo a una persona y a otra, ¿cierto? Y está en evolución. Entonces también tiene ese problemita, esa visión, digamos, neurocientífica, que es, te ponen Bach y te miden aquí qué pasa en el cerebro y se estimulan unas zonas y después te ponen por vallenato y se estimulan otros o las mismas, lo que sea, y ahí dicen, como creo que los factores comunes por toda parte, el método científico funciona mucho, así que no. Entonces, músicas que generan unas mismas zonas, esto tiende como a una cosa que es música y otras que no, esto es como un ruido, y así hacen clasificaciones de la música. Pero tienen el problema porque los cerebros no son iguales y van a cambiar con el tiempo, ¿cierto? Pero llegan también a conclusiones importantes.
claro. donde determinan como la importancia de la música para ciertos tratamientos, por ejemplo. Se ve no solamente en la medicina, sino también como en la importancia de la música como mecanismo para desarrollar ciertos el hemisferio del cerebro. Es increíble que cuando hablan, por ejemplo, de la música para los niños, no mencionan la música en general, sino cierto tipo de música. Por ejemplo, ahora que mencionábamos a Mozart, es una música muy apropiada, a Haydn, para ponerle a los niños. Yo conozco muchos niños que no les pusieron eso. Y vean los resultados. No, pero bueno, les pusieron, yo creo que no sé, Alcia Costa, pero que sí, es muy bueno pues para ver. Pero sí tiene connotaciones como muy... Sí, no, en general, y naturalmente cada individuo es... No, yo creo en la ciencia pues lo quiero ratificar pues mucho, ¿cierto? Sobre todo. Pero bueno, es una manera, estamos hablando de cómo, qué es lo bello, qué no, son varios acercamientos. Entonces está ese clásico pues del ordenamiento, de la matemática, Pitágoras, Hume, que es tema social, el tema de Breton, que es un tema subjetivo, Freud, y este último de la ciencia, de medir el cerebro a uno, que le está pasando, ¿cierto? Perfecto. Entonces vamos por otro lado, le hago otra pregunta también sencilla. La palabra es en el acercamiento fenomenológico, son los personajes de la fenomenología, eso es una maravilla, es muy interesante. La pregunta que es ¿cómo has experimentado vos la música, Leo? O sea, ¿por qué? Y lo digo porque me has contado y hemos hablado mucho, vos cómo decidiste ser músico, por ejemplo, ¿qué pasó? Y cuando yo leía acerca de esta cosa en un texto que ahorita nos remitimos, dije, pues, ¿qué tan afortunado sos vos, Ale? Porque yo me acuerdo que me contaste que vos chiquito en el colegio dijiste, no, yo quiero ser músico, pues no quiero ser músico, pues qué envidia saber uno de tan chiquito que quiere ser algo, pues eso ya es un lujo muy grande. Contame, Leo, cómo ha sido tu experiencia con la música, además de tu evolución, ¿cierto? Porque has pasado por muchas cosas, pues estudiando aquí, estudiaste en la Antioquia desde chiquito, ¿cierto? El semillero y... En el nivelatorio de la Antioquia, y ya después naturalmente la carrera. Y después la maestría por allá en Canadá. Bueno, ¿y cómo es tu experiencia musical? Vos como que pues músico clásico, intérprete, pues tú tocaste metal con unos amigos, o sea, has pasado por muchas cosas de la música, y eso es algo de lo que más me motiva, es porque vos a mí, por ejemplo, me hacen, pues yo no sé si aprendí, pero si has hecho el esfuerzo de decirme, vea, Rafa, aquí pasa esto, pasa aquello. En estos días estuve en un concierto y me mostraba cómo variaba con la partitura, y nos reíamos porque la violinista parecía una pintura de Mozart, chiquita. Entonces, contanos esa experiencia, Leo, porque esto es una concepción de la música entre dos amigos, ¿cierto? Y con más amigos. Lo que acabas de mencionar es simplemente que como uno puede ver la arquitectura de la música con más claridad por los estudios y comprende lo que está sucediendo internamente, y una persona como vos atiende a los estímulos, pero lo ve de una manera distraída, así como yo miro un texto filosófico y no puedo profundizar como vos puedes ver y no puedo llegar a la simbología que vos puedes ver en él por tu experiencia. Entonces, como compartir un poco con vos esas experiencias y mostrarte como eso que suena y que está plasmado, y ese entendimiento también profundiza. O sea, uno no tiene que hablar de la música, pero si alguien le empieza a hacer un cuadro descriptivo de una manera elemental, pero muy concreta y muy puntual, uno empieza a identificar cosas que uno antes oye de una manera, como dije ahora, distraída, porque no tienes por qué tener conciencia de ello. Entonces, ese ejercicio como de escuchar la música como siempre se ha escuchado, ¿cierto? Y después como hacer ese como un paseo, ¿cierto? Donde uno empieza como a explicar un contexto, por ejemplo, sociopolítico, si es del caso, o un contexto histórico, si hay algo que fue un motor para que la obra fuera escrita, sea un estado anímico, sea de cualquier índole, y después pasar como al plano de la composición como tal, mirar unos aspectos generales que la integran y que cuando uno los empieza a identificar, la persona termina disfrutando mucho más la música porque empieza a escuchar cosas que antes no era capaz de identificar. Y te agradezco, y eso enriquece mucho. De verdad, gracias por haber hecho eso con este Primitivo, muy bacano eso, de verdad que qué bueno crear este espacio para decirte que gracias, de verdad. Y un poquito que la fenomenología, porque esto es contemporáneo con Edmundo Husserl, puedo traducir Edmund, que suena mejor Edmundo, siempre será un nombre muy bonito, Edmundo. Entonces Edmundo decía cosas y la fenomenología decía cosas como esta, que piensan en el fenómeno. Entonces le importa un pito dónde viene, la parte ontológica,
y ellos no están buscando eso, entonces no les interesa qué es la música, es la experiencia musical que ellos están, qué le hace a uno la música, ¿cierto? Sí. Y cómo esa emoción, que digamos la emoción es como que yo me machuco un dedo, es una emoción, pero no es un sentimiento, ya el sentimiento es otra cosa, el sentimiento es llenar esa emoción de conceptos. Entonces, eso les interesa esos conceptos. Por ejemplo, entonces para el análisis fenomenológico necesita uno tener conocimientos de música, educación musical, saber pues qué es una escala menor, mayor, todas esas cosas, notas, y buscan qué hacen esas notas y esos tipos de sonidos en las personas. Eso lo estudian mucho para el mercadeo, para muchos asuntos, para las películas. Pues, como pone un ejemplo cuando estábamos hablando de esto antes, es que pues, un pintor sabe pues, y pinta todo pues, con amarillo, con amarillo, rojos, colores fuertes, hacer que un cuadro sea triste es difícil. O sea, conocen pues como ese impacto. Este elemento fenomenológico, digamos, lo que requiere una educación musical, que la técnica, de la academia, y también unos conocimientos de ese acercamiento de la filosofía desde la fenomenología, del fenómeno. Entonces, digamos que esto es una cosa bien interesante, que lo trabajan mucho y lo ponemos como un marco pues, de referencia. Pero todos, tú también lo decías, o sea, la experiencia musical creo que es un perro le pone pues los perros los quiero mucho, no es nada contra los perros, pues una tortuga pues que tiene menos prensa que los perros, también se excitan con la música, ¿sí o no? Eso es bien bonito, las plantas inclusive. Ese tema fenomenológico es basarse más en los sentidos, en lo que existe, más que en otras cosas. Lo que pasa es que el que está encargado de la creación, por medio del estudio de todos esos símbolos y de todo lo que los integran, puede, como dijiste ahora con el pintor, cuando el pintor tiene su paleta y sabe qué combinaciones hacer o qué utilizar y en qué circunstancias utilizarlo para plasmar algo que quiera reflejar un sentimiento, un estado de ánimo, lo que sea. En la música pasa lo mismo, no tiene los elementos compositivos, ¿cierto? Tiene la armonía, tiene la melodía, tiene el ritmo, tiene las dinámicas, y uno sabe cómo combinar e integrar esos elementos para llegar a un fin. Quiero algo muy melancólico, quiero algo muy alegre, quiero algo muy vivo, ¿cierto? Que son cosas subjetivas, pero esa subjetividad muchas veces se logra a partir de elementos objetivos que tienen una visión subjetiva para llegar a ese fin. Maravilloso Alejo, ¿no? Alejo debería escribir la tesis mía, una belleza. Pero entonces, Alejo, pasemos a otro tema y a otra de los análisis, pues, de los enfoques de la filosofía. Hay muchos más enfoques pues, desde la filosofía para la música, digamos que esto es como los más clásicos y cosas de eso. El otro es el análisis social de la música, Alejo. Entonces, por ejemplo, importa el entorno social para la música y para la producción de la música en sí. O sea, importa el entorno social para que se produzcan músicas, influye el entorno social de la música. Por ejemplo, pues en las cortes, en el siglo XVI, siglo XVII, en todas las cosas, eso importa, hace un efecto importante. ¿Tú qué crees? Pues, son los que pagan. O sea, perdón, pero me la tiraste atrás, ¿cierto? Sí, no, ahora pues si quieres, social, en cualquier cosa. Inicialmente fue la iglesia, después fue la corte, ¿cierto? Que es lo que llaman los mecenas, ¿cierto? Entonces, literalmente los músicos de... Qué bueno un mecenas, ¿sí o no? Sí, a todo, hasta para hablar, pero eran los que literalmente patrocinaban a un músico, o sea que el músico terminaba siendo un sirviente más, por ejemplo, de la corte, y así como unas personas cocinaban, otros hacían unas actividades, el músico simplemente componía y las composiciones tenían que atender diferentes tipos de ceremonias, ¿cierto? Okay. Después hay una ruptura hacia el periodo de Beethoven, ¿cierto? Donde la música es impactada por el orgullo, por la música misma, y la figura de músico se valida como una profesión muy muy fuerte, pero mire que siempre hay una validación por parte de la sociedad, ¿cierto? Siempre lo hay. Bueno, ya va media hora, Leo, es que el tiempo es así, jodidito. Pero entonces el tema del análisis social de la música, Leo, por ejemplo, en ese enfoque que hace la filosofía, analizan como la música como un instrumento, por ejemplo, de distinción de clases. Es un enfoque que se utiliza mucho, por ejemplo, por mucho tiempo, y eso quería decírtelo porque por mucho tiempo el acceso a la educación musical era solo de las clases más favorecidas. Y
y no me contaste que, espérate, que es que aquí pasó otra cosa, ¿sí o no? ¿Te acordás? Sí, lo que pasa es que es gratuito. Un fenómeno que comenzó en Venezuela con la ¿cómo se llama la red de Venezuela? El sistema. El sistema fue copiado acá en Colombia, que es la red de escuelas y bandas, y nada más y nada menos son unas comunidades musicales gigantescas que quieren llegar a poblaciones menos favorecidas, y ahí es donde surgen todas estas frases como donde hay un instrumento no hay un arma, ¿cierto? Pobre. Y es un impacto social muy fuerte, porque no todos los que hacen parte de la red o del sistema en Venezuela, la pretensión es volver los músicos profesionales, pero si es crear un entorno artístico para que ellos encuentren otras oportunidades en un entorno que les ha brindado en términos generales escenarios de violencia y de falta de oportunidades, y pues naturalmente se espera que de toda esa población pues se identifiquen talentos y personas con la personalidad para que en un futuro ejerzan la música profesionalmente. Pero es Nunca había hablado talento en mi vida. No, es que te adoras el ego, pero no, estoy extasiado aquí con el exótico, con el que he hablado yo, pero entérale, una maravilla. Además porque ese giro, yo venía como pues el tema de la élite de clases de la educación musical realmente se daba en las esferas altas de las sociedades, y una inversión interesante por nuestros países. Algo bueno tenemos que hacer y eso se ha hecho muy bien. Por ejemplo, alego el tema de el blues en los años 20 y el jazz eran músicas que no se consideraban músicas, marginadas de para la negritud. Sí, eso era la voz de ellos para hacerse notar y quedarse ante el mundo de tanto maltrato y de tanta humillación, ¿cierto? Entonces eso es un enfoque también del análisis desde la filosofía, un análisis social de la música, es como la música como una manera de rebelión contra sistemas y cosas. Y la élite después aceptó al jazz y bueno, y hoy se enseña el jazz y blues en las academias. Entonces eso también es un enfoque interesante. Otro alego, por ejemplo, antes de que pases al otro, mira, por ejemplo, andate para Rusia, en la época de Stalin. Total. O sea, es que el sistema absorbía hasta el arte y los artistas tenían que someterse a esa persona. Hablando como un político muy profundo. Entonces imagínate que esos pobres músicos, sino, mejor dicho, el gobierno les daba como unos ideales estéticos asociados obviamente a la política y a sus ideales. Llegó tu primito, Va, un aplauso para Esteban, por favor. Y eran músicos que, si no cumplían con esos lineamientos estéticos que enaltecieran ese sistema político y esos ideales políticos, pues simplemente eran asesinados o expulsados. Entonces, una generación que hizo, creo que para mí es de las épocas más brillantes de la humanidad en cuanto al arte, nos dejaron las joyas más grandes, pero en esa música uno puede leer, identificar el sufrimiento, la opresión, inclusive compositores tan inteligentes y como Shostakovich, donde hacía creer al sistema que su música era para ellos, pero uno claramente ve la burla en ellas, pero es una burla con tristeza, es una burla tañida de dolor. Es muy interesante. Los rusos es como para hacer una conferencia de 8 horas. Es fabulosa, pero era como para contextualizar un poco como lo que dijiste. Una maravilla, Alejandro. Yo me siento muy bien. Alejo, también hablando de eso, por ejemplo, el punk en Londres, en Inglaterra, fue una reacción a músicas la música de los hippies, el rock progresivo, todo eso, la gente que tenía educación musical. Entonces no podían tocar la música. Eso fue una reacción también en contra de esas injusticias sociales y cosas. Desde el punk tiene que ver eso. Quería decir eso y que las botas se vieran, por favor, que viva pues ese tipo de música para gente que no sabemos tocar música, que eso es muy interesante, porque yo con los días más felices de mi vida fue tocando creo que era en Santa Cruz, tocando puro punk, una belleza, y después traje en el estado, ¿cierto? Entonces todo uno no se manda, es una cosa indudable. Rafa, venga, yo leo una cosita acá. Léale, yo tengo por aquí también unas cosas. Que creo que es como el momento precisamente porque estamos en ese tema. Y dice Perlovsky, que de hecho es un personaje vivo. ¿Cómo? Petrovsky. Perlovsky, casi Petrovsky. La música es una adaptación evolutiva, una que nos ayuda a navegar en un mundo plagado de contradicciones. Mientras el lenguaje divide al mundo en pedazos destellantes, distintos,
la música unifica el mundo en un todo. Ahí como para concluir ese capítulo. Voy a seguir así con cosas porque recuerde que Humberto Eco me contaste y vamos para allá. Apoyarnos en hombros de gigantes, ¿cierto? Como enanos, pero encima de hombres de gigantes, ¿cierto? En el nombre de la rosa. Muy bonito. Entonces en eso, pues yo sé que a vos te encanta Nietzsche, por eso me puse a buscar cositas. Tiene más largas, pero como estamos en la época del Twitter, voy a leer cositas así como chiquitas. La vida sin música sería un error, decía Nietzsche. Y un Dios, que él decía que si Dios existe es un Dios que baila. ¿Sí o no? Bueno, pero sabes que Nietzsche era músico, sí, y compuso, bueno, cuando le mostraba las obras a Wagner literal, realmente no le gustaban, le parecían una obra de muy poca envergadura, pero disimulaba, pero ojalá pudiéramos escuchar un CD con la música de Nietzsche, porque él escribió mucho y estudió mucho piano, y esa relación con Wagner fue muy fuerte. Otro tema muy interesante. Y Wagner y los nazis como usaron la música de Wagner también, ¿no? ¿Vale? Sí, pero eso desde Wagner no tiene la culpa. No, yo no estoy nada culpable, me estoy hablando de los nazis. Parecemos casados, nada de eso. Alejo, por ejemplo, Nietzsche. Las pasiones gozan de sí mismas gracias a la música. Vámonos ya, no. Sí. No, pero venga, aquí hay otra cosita en ese sentido. Voy a leer varios. Estas cositas tan bonitas, no. Me encantan. Vea esto, por ejemplo. Y esto es atacándome a mí mismo. Este libro otra vez, la vez pasada lo usé, pero es que me encanta el título. Filosofía para bufones. Yo siempre he tratado que donde esté haya alegría. Porque la vida en sí es muy dura. Entonces, entonces en ese sentido, miren esto. Escuchar más que hablar. Pues yo que hablo hasta por los codos, pero esto es hermoso. Zenón de Lea, ¿cierto? Aquí dice, Zenón de Lea tenía fama de poco hablador y parece ser que le disgustaba enormemente la verborrea. Por eso, cierta vez en que un joven hablaba y hablaba sin parar, Zenón le contravino diciendo, muchacho, es que no sabes que tenemos 2 orejas y solo una boca para oír mucho y hablar poco. Bueno, tenemos 2 bocas, no saldríamos de la casa. Eso es muy bonito. Pues sigamos en este, antes de entrar al libro que me motivó a hablar de la música y esta cosa. Este está muy grande. Aquí hay uno. Es que está. No, este no es uno. Que este libro sirve hasta para remedio. Disculpen un momentico. Ahora, esto también quiere decir, o sea, ¿por qué hablar de algo que uno no domina completamente como la música? Pues la filosofía de la música, yo no domino eso. ¿Vale? No pretendo, es más una cosa de divulgación, que creo que es necesario para generar una razón crítica en nuestra sociedad, para no tragar de entero tanta pendeja. Hoy más que nunca, que estamos expuestos a una hiperinformación, con una hiperinformación que es paradójico, porque tenemos acceso al conocimiento muy interesante en el mundo, pero a la vez nos abruma, como mirar el sol así, mucha luz. Entonces creo que hay que formar la razón crítica para las músicas y para muchas cosas, si no me consumiría tanta cosa mala que voy a ir por eso tanto. Entonces, ¿por qué hablar de cosas que uno no conoce? Entonces esto es bacano, y dice así, se llama Una mala excusa. Cuando le preguntaron a Bertrand Russell, filósofo inglés también, a qué se debía que, habiendo escrito él sobre tantos asuntos, no hubiera escrito una sola línea sobre estética, y contestó, porque no sé nada de estética, aunque reconozco que esta no es una excusa muy buena, pues mis amigos me dicen que mi ignorancia nunca me ha impedido escribir sobre otros temas. O sea, que qué importa, ¿cierto? Eso me pareció bonito, como para justificar todos los errores que sé que hemos cometido. Y en ese sentido, aquí un librito muy bonito, que lo estaba buscando por un tema que leemos aquí en la Casa Teatro los miércoles de 6 a 8, con Sergio, que es un tema de lectura en voz alta, sí, para encontrarnos, y el poder de la palabra, eso de que pues, la Biblia está muy bien escrita y lo tiene muy claro, la palabra tiene un poder brutal y hay que entenderlo. Entonces, esto me pareció muy bonito, habla también temas de bioarte y cosas contemporáneas, que Sergio me contó un chisme que por allá un artista francés se inyectó sangre de caballo por el tema de las especies, que somos iguales, la otredad. Pues claro, le da una reacción y cae, muere, que no recupera. Pero entonces es un tema de cómo jugar con las pasiones y los cuerpos y que somos iguales. Yo creo que eso hay que cogerlo con cuidado. Yo quiero muchos animales,
Pues, yo cuando me lavo la cara me da mucho pesar de los ácaros que mato, qué pecado. O sea, la gente solo piensa en los que tienen sistema nervioso central. Eso es delicado, porque si no, no podemos estar aquí, porque aquí quitamos toda la parte de vida debajo de este coso. Entonces, en ese sentido me pareció bonito este libro y me encontré una cosa que no lo esperaba del tiempo. Y dice lo siguiente: nos llevó muchos años darnos cuenta de que era el tiempo, más que cualquier otra cosa con lo que estábamos lidiando. Lidiando es una palabra de mamá, ¿no? Sí, Pero de tía. Otra vez, porque es que la palabra es muy bonita. Nos llevó muchos años darnos cuenta que era el tiempo, más que cualquier otra cosa con lo que estábamos lidiando. Las acciones desplegadas en la duración, la economía de los eventos en el marco de horas, minutos, segundos y fracciones de segundos. Nuestro trabajo, nuestro oficio, nuestro negocio, como el de los traficantes de drogas, ciertos médicos y psiquiatras, quizás músicos, cineastas y coreógrafos, es la desaceleración del tiempo, su destrucción, su estiramiento y aceleración, el olvido del tiempo, el extraño pero necesario trabajo de hacer que el tiempo gotee, pulse, resuene, circule, se congele, brille, explote. Esto se llama Tim Etchells, está muy lindo, ¿no? Es muy bacán. Entonces Alejo, ya como para entrar al final de este asunto, ¿qué hora es? 9:13, faltan 2 minutos. Y lo que yo quería decir, tenemos 2 minutos, pero pues no sé, un poquitico más ahí, no estamos pagando nada. ¿Eso cuándo se acaba? Live, no, el live ese no tiene un límite. 45. Ay, bueno, Una hora se muere. Hermano, se muere. ¿Para que no vinieron? Problema de ellos. Bueno, Alejandro, venga, entonces, este libro es de unos catalanes, se llama Tiempo y Música. El que quiera tenerlo me dice, y el que sacar fotocopia. Yo a Alejo le regalé una fotocopia como en la universidad, me parece más divertido, ¿cierto? ¿Cuánta fotocopia no sacamos? Bueno, ya pues el mundo progresó mucho. Pero esto dice algo muy bonito, que explicar el tiempo es complicado. San Agustín decía que cuando le preguntó, esa frase es muy famosa, pero yo creo que marca muy bien lo que es el tiempo desde la percepción, no desde la física, porque eso es otro asunto. Y después haremos un tema con otros amigos, alcahuetas, vamos a hablar aquí del tiempo y la física. Espero hablar del tiempo y la matemática, porque aquí hay un gran matemático, vamos a ver cómo hacemos. Quiero hablar con una mujer del tiempo y lo femenino. O sea, alguien por ahí que sabe de eso me dice, porque es muy importante. Y aquí está la primera mujer, me dijo a mí que Rafa, usted es un machista, tiene que progresar, y he tratado de hacerlo, y aquí está sentada y la quiero mucho. Entonces, me parece muy interesante esta concepción del tiempo y la música, porque dice que la música es una manera de sintetizar los tiempos. O sea, el tiempo natural, el tiempo que el sol sale, que cueste, todas las cosas, el tiempo de Cronos que hablamos en el tema pasado, el tiempo de lo divino, ese tiempo por allá, como que uno dice, tiene que haber algo más que pagar las facturas, ¿no? Tiene que haber algo más que estas sociedades que hemos creado los humanos. Entonces la música parece, según esta gente que tiene este poder, la música es una manera interesante de aglutinar el tiempo, porque es un tiempo construido por la música, por todo lo que estamos hablando, inclusive porque es difícil de decir que es la música, lo invisible de la música. Y la música es como, ¿qué dice ahí? Bibliografía, sí, ahorita es la bibliografía. La música tiene, digamos que en común quizás con el tiempo, que es algo muy difícil de explicar, pero uno, sobre todo dice, ¿vos te gusta la música? Sí. Lo que vos me decías, yo no me preocupo más de la música, Rafa, ¿qué pasó? Entonces ese ejercicio de irse por debajo de los supuestos es bien interesante. Y esta gente pone a la música como una respuesta a esa pregunta que a mí me convoca, que es la percepción del tiempo, que hay muchas maneras de abordarse. Esta gente dice una cosa muy bonita, que es que la música tiene la propiedad de hablar de ese tiempo sublime, de ese tiempo instantáneo, de eso que lo acongoja a uno, lo pone triste, feliz, pero que lo siente uno físicamente también. A mí la música electrónica pues no sé, porque es una batería muy rápida, unas luces muy crazy, pues, ¿sí me entiendes? Es un ambiente muy difícil, pero ese ambiente con una perturbación de los sentidos, con una pequeña pepita, se organiza ese caos. Quizás son músicas para unos estados alterados. Por ejemplo, el rock and roll suena mejor con un whisky, totalmente. No sé, Alejo, ¿qué opinan de eso? Esta propuesta y este libro habla de algo muy bonito y dice esto, por ejemplo, voy a leer un pedacito.
hablando del tiempo. La música es la inscripción del tiempo en la materia, la inscripción que le da sentido de existencia, su inscripción en el lenguaje musical, en la mente humana, en el pensamiento, en la estructura del cerebro, en la materia biológica, la inscripción de un tiempo que atraviesa la existencia humana y que la proyecta más allá de sí mismo, la inscripción de unas estructuras que consiguen sobrepasar o resolver la escisión entre existencia contingente y eternidad. O sea, de esta existencia mortal y esa eternidad, la música pareciera que nos conectara en algún momento, porque uno bailando, cuando toca, pues, ahí quiero terminar con esto. Tengo varias cosas, pero ya me que faltan 4 minutos. Entonces, ¿qué opinas, Alejo, eso que te acabo de contar de esta historieta? Como respuesta a la pregunta del tiempo, la música como una manera de explicar qué es el tiempo. Yo quiero salirme un poco del plano filosófico, porque creo que ya como que hay una descripción amplia hasta donde nos lo permite el tiempo, sí, y ponerlo como en un plano un poco más desde el punto de vista del tiempo con la música. Y es que en mi percepción la música tiene un tiempo independiente y es un tiempo absolutamente variable porque cambia y se modifica de acuerdo a la composición, ¿cierto? Entonces a mí me parece muy interesante cuando algo que uno nunca se plantea, pero a raíz de esta conversación con vos, pues me lo empezaba a preguntar. Hay un tiempo que es determinado, es un tiempo que es constante, que nunca cambia. Por eso cambiamos de minuto, cambiamos de segundo, cambiamos de hora, y cambiamos de día y cambiamos de año. El tiempo no se detiene. Y sobre ese tiempo nosotros hacemos nuestras actividades. Esas actividades están inmersas en un tiempo independiente. O sea que es una cosa muy interesante, porque cuando yo estoy interpretando una obra, yo me estoy viendo por unos tiempos que es un elemento de los principales que hacen parte de la música, ¿cierto? Así como dijimos ahora, melodía, armonía y ritmo, hay un tiempo que lo determina, y ese tiempo puede ser constante o puede tener también un elemento que no tiene, que es muy difícil hablar de esto porque siempre hay que decir siempre tiempo y no podemos utilizar otra palabra, entonces somos muy reiterativos. Pero en la música hay algo que no tiene el tiempo real que concibimos, que es el del reloj, y es el cronos, y es que hay flexibilidad, o sea que es un tiempo que es maleable. ¿Comiste algo del robo, el francés? ¿Cómo te llamas? Ya te voy a decir eso rápidamente. Entonces esa flexibilidad, que es un tiempo que se puede moldear de acuerdo a una necesidad estética o de acuerdo a una necesidad de un plano que uno quiera proyectar en cuanto a una sensación. Entonces yo le decía a Rafa que hay un fenómeno en la música que se llama rubato, que en la música, en cualquier periodo de la humanidad, siempre está el plano expresivo, porque pues, creo, como decía alguien de una manera, me parece muy inteligente, la música siempre es expresiva porque sin importar la época, el compositor siempre busca hacer lo más hermoso que pueda en el momento. Eso lo dijo Vladimir Horowitz, uno de los grandes intérpretes de la... ¿Quién? Vladimir Horowitz. Ok, gracias. Entonces, pero cuando llegamos al romanticismo, hacia 1800, el fenómeno del rubato se da con mucha vehemencia. ¿Por qué? Porque en el romanticismo la música gana mucho en expresividad y en flexibilidad. Y rubato quiere decir robar en italiano. Lo que pasa es que entonces, cuando la música lo rige en unos tiempos, y esos tiempos son muy, muy precisos, pero por temas expresivos se flexibilizan algunos puntos para crear una expansión o crear una sensación y después vuelve nuevamente. En la música se da de una manera muy linda porque todo lo que uno se roba lo tiene que devolver al final. No es un robo como de Medellín, no, es un robo mucho más ético, más hermoso, más idealista. Entonces, en ese sentido, cuando uno, es como una ley de compensación, donde si yo me robo un poco de acá, después en la frase que sigue tengo que compensarla para que haya equilibrio, siempre buscando el equilibrio. Cuando uno robotea mal, entra en desequilibrio y ya se pierde una percepción del tiempo, que es como una base que está por debajo, y ya entra en una melcocha que ya no se entiende bien. Entonces, todavía muy bien hasta melcocha. Sí. Entonces, voy a dar un solo ejemplo para terminar esto, porque sé que el tiempo es escaso, pero Franz Liszt, uno de los grandes románticos de la humanidad, pianista, les explicaba a los alumnos, para entenderlo, de ese tiempo que acompaña de una manera constante y por encima ese plano de flexibilidad. Les decía a los alumnos: miren el árbol de una manera muy poética, naturalmente,
correspondiente a 1800, y les decía, mire este árbol, mire cómo el viento juega con las hojas, pero el tronco nunca se mueve. Entonces es como una ejemplificación muy bonita del rubato bien estructurado. Muy bien. Hay que aprender a robar también, ¿cierto? Alejo, pues ya creo que vamos a partir por ahora, pero yo, pues, bueno, la bibliografía, voy a decir varios de estos autores, pues empezar con Nietzsche, que es divertido. Esta filosofía para bufones de... Sí. Pedro González Calero se llama. Este tiene como 10 autores, se llama Pero es el tiempo, perdón. Lo muestro, mire. Pero el libro. Nietzsche. Y este es Filosofía para bufones. No dije el nombre de este. Es el tiempo es lo único que tenemos. Es la actualidad de las artes performativas. Este se lo va a prestar al doctor Sergio de acá. Y este que es, digámoslo, muy interesante. Algo bonito es que este libro es de Cataluña y la mitad está en catalán y la mitad está en castellano. Deberíamos hacer eso con cosas aquí, con nuestras lenguas, ¿no? Pues no en parlache, sino pues como en idiomas y cosas. Además de eso, Alejandro, yo quiero públicamente declararte toda mi admiración, porque hablé como Rodrigo Zapata, que lo saludamos y no está bien. Entonces, sí, Alejo, ¿verdad? Qué bacanería, qué amigos tan interesantes tengo yo. Y es muy bueno. Inventar esto acá, que estén las personas que están acá, dignifican pues la existencia indudablemente, pero indudablemente. Y los avances y las cosas han pasado en la humanidad entre amigos, en la pintura, en la matemática, en todo. Y eso es un valor también de Aristóteles muy bonito, que hay una sociedad donde la amistad no valga ni mierda. Y eso que lo dijimos alguna vez, yo creo hace mucho, creo que en ese video lo dijimos por allá, es que realmente nos falta trabajar en la amistad. No hemos hablado del video. No hemos hablado del video, es que no es, y estáis preocupados así que no íbamos a hablar. Pero antes de eso, Alejo te va a dar un regalo, querido. Es un libro de adorno. Hay que hacer el chiste, no es un adorno, sino que es Teodoro Adorno, que es maestro. Este man se ha preocupado mucho por el arte contemporáneo. Sé que lo vas a devorar, además porque es muy bacano y tu papá es un lector que nos dio un ejemplo, que siempre que uno iba estaba leyendo. Una cosa fantástica. Tu papá es un tipo y tu mamá pues es un refugio para mí en muchas situaciones ustedes. Entonces, qué bonito. Estoy muy emocionado, Alejo. Eso es muy importante. Muchas gracias, Rafa. Entonces, vea, Alejo, se llama Filosofía de la Nueva Música. Mírenlo acá, es un regalo. Muchas gracias. Me lo trajeron a mí, no, mentira, no, en la librería lo consiguen, muy fácil. Mil gracias, Rafa. ¿Y qué más era lo otro? El video atrás. El video atrás se me ocurrió porque Alejo y yo, ese video, inclusive no lo planeamos, ese, ¿cierto? Y estamos sentados en la Universidad de Antioquia, después de jugar tenis, riéndonos, hablando, quién sabe, no sé qué. Y se acercó una señorita muy bonita. ¿Sí o no? ¿Te acordás? Yo esta señora que era, la conversa y no sé, muy raro, pues imagínate, 2001, pues así greñudos, sudados, pues con cuerpos deplorables, ahora peor, pero se acercó que quería hacer un programa con nosotros. Yo, esto no, una broma, sino no. Pero Alejo se iba para Londres, entonces nos afacamos esa cosa y nos queda ese video, lo que hemos reído con ese video, es fantástico. Entonces ese video hablamos de cosas, de concepciones, inclusive ahí empezamos a hablar como del arte. Y Alejo estaba hablando del arte. Yo le dije que nosotros jamás íbamos a hacer el arte como los hacen los franceses o los ingleses, porque nosotros no somos de allá, nosotros somos de aquí. Entonces nosotros pensamos en el Parque Bolívar, es una belleza, ¿cierto? Y somos de aquí, mi mamá es de Uramita, mi papá es de Montebello, pues un error geográfico, ¿o no? Su papá llama Alfie, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que el chiste de su papá? De los remedios, ¿cómo es? Bueno, un chiste muy bueno. No, es que él nació en Remedios. Él nació en Remedios. Pero que es un accidente, entonces le da rabia que no le diga que es de Remedios. Es de Remedios, sí, eso. Entonces es de Amalfi. Es un chiste, estamos muy mal de humor. Sí, no, pues que el humor de nosotros somos un chiste, esa es la ventaja. Entonces en ese sentido, Alejo, es fantástico estar aquí. De nuevo, gracias a todos, güey, mamá, qué cosa tan bacana. Ahorita vamos a tomar nomás soda nomás, hay que trabajar mañana, este tipo muy serio, el departamento. Exámenes de sangre. Entonces, eso fue lo que pasó allá. Entonces, el tiempo muy lindo, porque de alguna manera esto
muestra el retorno del tiempo y que uno se inventa los tiempos y le da el sabor que le da la gana a la vida. Y eso lo decía también Epicurio, es que uno el devenir no lo maneja, pero sí lo puede recibir de muchas formas. Y ahí radica la libertad, cómo recibe uno estos universos tan divertidos. Entonces yo estoy muy contento de leer. Yo también, gracias. Todavía hacemos eso al menos. Y bueno, pues como formar figuras geométricas. muy bonito todo, sí. Entonces muchas gracias a todos. Chao. Preguntas. Vale, venga, siente que viene el examen, huevón. Preguntas. Pues si ya no está por el video, no pasa nada, pero... déjenlo. Y aquí alguien quiere hacer una pregunta. Aquí tenemos gente muy ilustre y yo estoy muy asustado, gente muy capacitada. Todos son muy interesantes, los veo y fascinante. ¿Hay alguna pregunta por allá? O si hay alguien allí, no, sí. Pero no hay preguntas por el momento. Bueno, la pregunta es dónde está la carta para pedir algo a Pedro. Don Sergio, si alguien quiere una pregunta, Alejo, músico clásico, tipo... La canción recomendada. Las canciones, bueno, es que canciones recomendadas, Alejo. Yo voy a decir algo. Yo conocí un autor con Alejo que se llama Scarlatti. Yo no sé qué... Barroco. Yo no sé qué tiene esa cosa, pero para mí es la cosa más fantástica que yo he escuchado. Yo lavo los platos con Scarlatti. Pero es fantástico, realmente es una cosa muy bonita. Domenico Scarlatti, ¿se llama? Busquen las sonatas de Scarlatti, muy lindas. Muy lindas, para guitarra, ¿cierto? Porque también están para... ¿Cuál era la de guitarra? Esas obras son escritas para teclado. Digo teclado porque son concebidas para el clavecín, pero son más interpretadas por la dinámica histórica en el piano. Pero hay muchas, como son 550 aproximadamente, un gran número de ellas son perfectamente adaptables para la guitarra, además que por sus características suenan muy bien en el instrumento. Entonces una gran parte del catálogo también se interpreta en la guitarra clásica. Bueno, Alejo, vos que conoces tanto músicas, recomendame por favor un merengue. Volveré. Bueno, no sé, en serio, no hay ninguna pregunta. Por ahí hay una pregunta. Mira, hola. Por favor, di tu nombre y tus anhelos en la vida, por favor. ¿Empiezo yo? Sí. Ok, bueno. Hola, mi nombre es Sara. Se llama Sara. Mis anhelos en la vida. Tan juiciosa, yo era jodiendo, pero bueno. Bueno, entonces lo voy a decir. No, dilo, pero cómo no. Claro. Mis anhelos en la vida son... Por ejemplo, no pensar tanto en el tiempo. No pensar tanto en el tiempo, Sí, vea. porque de hecho mi pregunta iba con eso, porque ustedes iban súper normal, estábamos como dilatando el tiempo en la conferencia y apenas hicieron conscientes del tiempo, se afanaron, que es lo que suele suceder. Al igual, pues pasa con la palabra, lo mismo que pasa con la música, pues y me parece que sucede con el arte en general. De hecho, cuando hablaron sobre el robato y sobre aprender a robar en la música, también sucede igual, por ejemplo, en la literatura, en la escritura. Uno tiene que aprender a robar de las influencias y de los otros autores. Entonces quería preguntarles eso, como si en la música también es necesario esa abstracción, pues para poder lograr eso que se logra al componer. Y la otra es más para Rafa, porque dijiste que tanta música mala que se está haciendo actualmente. Entonces, para ti primero, ¿qué es música mala? Sí, y yo no quería entrar pues y no voy a decir ningún nombre que cada uno tendrá en su cabeza que es música mala. Por ejemplo, porque estamos hablando... ¿Qué la hace mala para ti? Mira los 4 enfoques que hablamos: lo ontológico, lo estético, lo fenomenológico y lo social. Yo creo que hay una música que no le apunte a ninguna cosa de esas, al menos, que es difícil, pero alguna que sea capaz de integrar cosas de esas, atiende como algo a la belleza de la verdad. Entonces, para mí eso no es una música mala. Hay unas que no. Por ejemplo, Nietzsche hablaba de las pasiones altas y las pasiones bajas. Por ejemplo, Bach, de estas pasiones altas, a Dios y a la eternidad y a cosas de estas. Y hay músicas de las pasiones bajas que no son malas en sí, de manera peyorativa, sino que es digamos, las pasiones del vientre bajo, que eso no es lo único. Yo creo que el sexo está muy sobrevalorado, mucho, y eso nos pierde en algunos sentidos otros disfrutes. Debe estar en un equilibrio, en una mesura. Entonces, para mí una música que solo tenga una tendencia a eso, quizás es para unas cosas,
pero creo que ahí la música puede lograr cosas mucho más profundas. Eso diría yo. Y el de la música para componer todo eso, pues Alejandro es el que es. Pues mira, es complicado porque cuando uno está interpretando, naturalmente logra proyectar a través de los sonidos. Pero también lo pusiste en el plano de la composición. Y ahí depende mucho como del estilo compositivo de cada uno y de su metodología. Pero lo que es un hecho es que cuando uno está componiendo, así como tiene que buscar eso que quiere proyectar a través de la simbología, pues naturalmente tienes que tener plena conciencia de lo que estás haciendo, porque es como si vos escribieras de manera distraída, no vas a poder establecer el ritmo que quieres dar con el significado que quieres dar. Entonces, posiblemente cuando estás pensando en las ideas, puedes estar en ese estado, pero una vez lo vas a plasmar y lo vas a dejar por escrito, tiene que haber un estado de conciencia para poder hacer el trabajo correctamente. Y ya después viene el plano de la interpretación, que sucede lo mismo. Nosotros nos estamos rigiendo por algunas cosas muy concretas de estar en el